Bienvenidos a la vuelta de casa. Salir, sentir, vivir. A la vuelta de casa. Salir, sentir, vivir. A la vuelta de casa. A la vuelta de casa. Y justamente este es el punto que dice el dique de Olta, 5 kilómetros, la entrada hacia el oeste de estas sierras de precordillera que tienen como característica que al mirar al oeste nos dan rápidamente sombra cuando se va ocultando el sol. Por eso los días a esta altura del año son más cortos. Aquí algunas imágenes del dique de Olda. Hoy nos vamos hacia Guasamayo, tenemos que pasar por algunos pueblitos con muy poquita gente que también nos permite pensar en de qué vive la gente, ¿no? Por lo que uno habla por aquí, bueno, muchos viven del Estado en el sentido de las escuelas, en el sentido de los mantenimientos de caminos, pero otros viven a partir de animales, de alguna plantación, hay bastante poca agua, y de la supervivencia básicamente con algunas cuestiones que tienen que ver con animales y algo del campo. Así que hoy pasamos Tres Cruces, seguimos cuidándonos de la arena en el día de hoy porque es la forma en la cual arreglan estos caminos y ya nos dio varios sustos, como le decíamos en los capítulos anteriores. Pasamos por esta capillita y nos vamos directamente hacia el oeste. Aquí vemos que no tenemos tantas nubes, ¿no? Este día, si bien nos tocó nublado, no parece que va a llover, pero nos va a llevar a esta reserva que tiene una característica. Es una reserva en la cual está construido el pueblo, o sea que el pueblo está en la reserva. Por eso cuando uno lee la reserva de Guasamayo se va a encontrar de que en realidad el cuidado no es el mejor porque se ha modificado el terreno. No obstante, digna de correr, digna de conocer, digna de difundir y de seguir también pensando en la historia de estos lugares. Estas imágenes son de Solca. Solca es, digamos, la puerta a lo que nosotros conocemos como la reserva de Guasamayo. Comienzan estas figuras en el horizonte, el camino va por el centro, indudablemente que al momento de hacerse este camino también se tuvo que alterar alguna de estas formas. No obstante, lo que queda es increíble. Podemos comparar con otros lugares como Córdoba, por ejemplo, Los Terrones, o podemos comparar como el camino a Salta, cuando uno de Cafayate a Salta, o podemos comparar todo el cruce hacia el mar desde oeste a este, de Chubut, donde tenemos muchísimas de estas figuras talladas por el viento, por el tiempo y por el agua. Ya dentro de esta reserva, con estas formas tan caprichosas, también nos planteamos qué lugar, ¿no?, para vivir, qué lugar para poder movilizarse. Por aquí tenemos tierra, más o menos estamos a unos 40 kilómetros de Olta y debemos estar a unos 15 de Malanzán. Por Malanzán podemos ya salir por ruta, pero bueno, en este tipo de lugares hay muchísimas cosas para pensar, ¿no? De qué vivir, si hay chicos a qué escuela ir. Vimos que hay algunas escuelitas por aquí. Cómo es la vida en pleno invierno. Nosotros venimos con frío, pero no en pleno invierno. Y ni le cuento pleno verano. Las temperaturas que hacen en este lugar donde no hay mucha agua, si bien llueve y algunos ríos comienzan a circular, realmente se hace patria viviendo en estos lugares. Indudablemente que esto es algo para pensar, en el sentido de que para poder proyectarse, creo que el turismo sería una salida importante. Estamos en La Rioja, la República Argentina.
Estamos en la reserva de Guasamayo. Aquí a mis espaldas es parte de la calle donde se ha hecho el pueblo, donde tiene estas enormes moles de areniscas torneadas por la naturaleza, bellísimos colores, nos hace acordar a Misiones o a otros lugares como Talampaya o a Salta o al sur, allí por lo que sería la zona de Chubut. Pero esto es La Rioja, está muy cerca de Olta, ¿cómo no van a venir a pasar por aquí, a conocer? Yo los invito a que vean el capítulo completo y puedan descubrir otros lugares muy cerquita a la vuelta de casa. No se olviden de suscribirse, totalmente gratuito, nos siguen en las redes, a la vuelta de casa. Y estamos recordando, ya despidiéndonos de La Rioja, esta es la última vuelta que hacemos. El sol, como decía, se nos oculta al oeste y más rápido se va la luz, disfrutando de este paisaje, disfrutando de la moto, algo que es un capítulo totalmente aparte. Tener una moto con una buena suspensión para estos caminos, con buenas cubiertas, también nos da el confort de poder disfrutar esto, ¿no? Si estuviéramos en otro tipo de rodado, tal vez con los pozos estaríamos sufriendo un poquito, pero de vuelta, creo que toda esta forma, todo esto que vemos aquí es parte de la historia de nuestro país. Muchas de estas areniscas también están intervenidas, para bien y para mal. Sé que hay algunas que son de los originarios, pero después también la mano del hombre moderno ha metido mano y también hemos encontrado pintadas de turistas que quieren dejar su impronta y estropean realmente el patrimonio de todos. Otro camino, otra vuelta, otra posta que hacemos en este camino por La Rioja y ya estamos preparándonos para visitar otros lugares, otra provincia, otros caminos. Para eso solamente necesitamos que se suscriban a nuestro canal, nos compartan, nos difundan, porque es la forma de crecer. Este emprendimiento que hemos realizado con mi hija, somos 2 personas trabajando en esto, nos estamos dando un gusto, pero indudablemente que necesita del apoyo de todos para ir mejorando. Hay cuestiones técnicas, hay cuestiones que tienen que ver también con la difusión de este material para que podamos seguir entregándoles todos los fines de semana un camino distinto a la vuelta de casa. Hemos llegado a la reserva de Guasamayo, que está acá camino, está entre Solca y Malanzán, casi llegando a Malanzán. La reserva de Guasamayo tiene todas estas areniscas y también tiene pinturas, no son rupestres, pero hay inscripciones en las piedras que datarían de los primeros habitantes. Así que la reserva de Guasamayo, que si bien está distribuida en todo el pueblo, acá hay un cartel que define los cuidados que debe tener, es un lugar muy importante y muy pintoresco aquí en La Rioja. Estamos a unos 6 kilómetros de Malanzán y estamos a unos 40 o 50 kilómetros de Olta en las sierras riojanas. ¿Qué algo podemos decir? La Rioja, realmente lo cálido de la gente, lo cálido de las personas que te reciben, que te dan lo que tienen. Un agradecimiento especial a la familia Vinovo, a Juan, también a Raúl, a la mamá de ellos que nos han alojado ahí en Caudillo Serrano, Sendero de los Caudillos, mejor dicho, donde pudimos estar cómodos, poder bajar el equipaje y poder salir con la moto más liviana. También a Mati López, otro motero que podemos verlo en las redes, que es también de Olta, que nos ha mostrado algunos de los caminos y también nos ha alentado a poder conocer otros lugares por aquí. Y por supuesto, a ustedes que son las personas que de alguna forma nos están alentando a que sigamos todos los fines de semana mostrándole algo nuevo. Los comentarios a través de las redes y personalmente son buenos. Lo que hacemos es
difundir los caminos que tenemos en nuestro país y que cualquiera puede realizar. Así que no se olviden, como decimos siempre, de suscribirse. Mientras más suscriptores seamos, mayor poder de incidencia tenemos en la gente, mayor cantidad de reproducciones, y eso nos permite también poder trabajar de otra forma. Recuerde todos los sábados seguirnos por el canal de YouTube, también por nuestras redes, y seguir aumentando esta familia. Y con la bicha nos vamos yendo y les mostramos el próximo capítulo. Hoy estamos saliendo a recorrer las obras que se están haciendo acá cerca, los puentes y todo lo que tiene que ver con la autovía de Punilla. Si te gustó el video, hace clic en suscribirse, activa la campanita y así nos apoyás para continuar haciendo recorridos a la vuelta de casa. Ahora puedo ver quién soy yo, qué lugar